¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean todos a un espacio más de su programa Mujeres en Política, un espacio para dar voz, rostro y profundidad a aquel grandioso trabajo que hacen las mujeres que se dedican a la vida política, mujeres con gran capacidad, trayectoria, con una causa que le inspira a hacer política y es participar en las decisiones del poder de una entera nación para dar sus aportes. Y día a día me siento muy feliz, contenta y orgullosa de seguir y dirigir este espacio porque se acercan mujeres que valen la pena presentarla porque son un ejemplo, que son referimiento para otras mujeres. Y hoy me siento muy contenta, muy identificada con una joven política que su trabajo, su trayectoria como mujer política, abogada, activista comunitaria, mujer de fe, mujer que trabaja con proyectos sociales importantes y sobre todo que ya ha servido desde lo alto. Fue regidora por la provincia de San Pedro de Macorís y hoy está con nosotros para recontar un poquito de su trayectoria, de su propósito, de sus proyectos. Así que bienvenida, Danicelis Guerrero, a tu espacio Mujeres en Política, donde hablaremos de los retos y desafíos que tú has enfrentado para llegar a ser regidora y sobre todo lo que te mantiene en política. Gracias, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer estar aquí, compartir este tiempo y que ojalá cada palabra que podamos decir no simplemente sirva para que me conozcan o para que conozcan el espacio, sino para efectivamente inspirar a otras mujeres que así como nosotras pudimos, ellas pueden. Muy bien, excelente. Ese es el objetivo, poder ser de ejemplo y de estímulo para que tengamos más mujeres, más candidatas, más mujeres formando parte y participando en las decisiones de poder para servir desde lo antes, porque hay muchas mujeres que se están preparando, las universidades están llenas y tenemos muchas mujeres con un gran activismo político y seguramente lo están haciendo con la intención de servir desde lo alto y poder dar sus aportes a la nación, a su comunidad, a quien representan y por la cual trabajan. Danicelis, ¿cómo fue tu trayectoria? ¿Qué te inspiró a hacer política? Bueno, mira, mi familia es amante de Peña Gómez desde que yo eché dientes. O sea, en mi casa no se hablaba otra cosa que no fuera Peña Gómez. Y sus discursos, y su vida, y todo lo demás. Cuando ya tú vas creciendo, se da la curiosidad de saber por qué. O sea, ¿por qué hablan tanto de ese personaje? ¿Quién es ese personaje? Entonces ahí empieza mi curiosidad por saber quién es. Pero empieza mi curiosidad de él como persona. No per se como político, porque en esa parte yo no manejaba mucho esos temas. Entonces sentí una admiración por ver cómo amaba al pueblo, su desinterés hacia el que no podía, esa parte social que le salía innata como gran líder que fue y todavía sigue siendo. Y ahí simplemente se quedó esa parte en que, ok, me encanta Peña Gómez, y se quedó ahí. Entonces tú eres, eres joven, pero me imagino que tú en tu adolescencia viste y participaste. Y participé, sin embargo, yo fui a ese famoso recibimiento en el Puente de la 17, me montaron en una patana y yo, muchacho, al fin estaba feliz de la vida en ese tiempo. Pero luego pasan los años y es ya en el 2004, yo simplemente tenía 18 años, me llama una persona muy querida para mí, que era como un tío, y me dice, mi niña, necesito una secretaria, porque necesito a alguien que me ayude en el partido. Yo, en el partido, ¿y hacer qué? ¿Y qué se hace en un partido? ¿Y para qué yo voy para un partido? Pero no le podía decir que no. Luego, simplemente llegué como una forma de apoyar, no porque honestamente tenía un interés de que, yo quiero ser política y quiero saber qué es eso. No, yo llegué, mi primera instancia fue llegar a ver en qué podía ayudar, en qué lo podía servir. Luego, vengo a Santo Domingo y conozco a José Francisco Peñaguaba, hijo de nuestro líder Peña Gómez. Entonces, ahí realmente te puedo decir que él vio en ese momento el potencial que yo misma no estaba viendo. Y le dice a la persona con la que ando, le dice, pero mira, esa muchacha tiene un potencial. Búscate otra secretaria y ponla a ella en el telemercadeo, en el que llame a las personas, la incentive a votar, a que conozcan el partido, quiénes son. Y es ahí entonces donde empieza mi contacto con la gente, porque no me dejan entonces en las oficinas, sino me sacan a la calle a hablar con las personas, a contarles lo que es el partido, a decirles realmente las propuestas que teníamos. Entonces ahí es que yo empiezo a enamorarme de la política. Una promotor del partido. Del partido. Que en ese momento era el BIS. El BIS, correctamente. Y estaba en ese momento apoyando la candidatura del doctor Leonel Fernández.
18 años son poquitos. Sí, y realmente ahí simplemente nosotros empezamos y yo empecé a aprender de todo el que me rodeaba, de cómo funcionaba el sistema político, de todo lo demás, y empecé con ese amor hacia la política por el servicio, por el trabajo social que se podía dar, por todo lo demás. Luego en ese momento entonces nosotros llegamos a una institución, el país estaba pasando por un momento muy difícil, había una escasez de arroz, de comida, de todo lo demás. Nosotros llegamos a una institución que es INESPRE. Entonces ahí yo vuelvo de nuevo, porque yo siempre he sido inquieta y como que no me quedo en el mismo lugar, que simplemente quiero más en un momento determinado. Y entro otra vez como secretaria, pero se da una situación de que no había quien fuera para la calle a vender el arroz. Y yo decía, yo voy. Y pasé de ser secretaria a montarme en un camión a vender arroz. Y yo te puedo decir que ahí, honestamente, es cuando yo me enamoro realmente de la política. Lo demás yo lo conocía por parte, por momentos y eso, pero es cuando me enamoro, cuando veo la necesidad de la gente, cuando veo lo lindo que se siente servir, cuando veo que independientemente de que nosotros estábamos en ese momento vendiendo un servicio, comparativamente como estaba la situación en ese momento, era un servicio que se estaba vendiendo muy por debajo, y yo veía la alegría en las personas cuando uno llegaba, cómo recibían a uno, la solución que veían en nosotros, cuando nosotros llegábamos a un sector, sobre todo en los bateyes de allá de San Pedro de Macorís, que no tenían acceso muchas veces a bajar al pueblo, que a veces no sabían cómo iban a comer hasta que nosotros llegábamos a hacer los operativos. Y yo entonces dejé de querer estar en un escritorio, a lo mejor muy ensacadita, o en una computadora, para querer estar en la calle. O sea, que el activismo comunitario, ese confrontarte con las necesidades de las personas y poder en un momento determinado ayudar, te inspiró. Me inspiró a hacer política. Si hacer política es esto, entonces yo quiero hacer política. Yo quiero hacer política. Qué bonita causa. Así es. Admirable. Actualmente, después de vivir este proceso como regidora, que me imagino que también ahí me vas a recontar cómo fue para llegar hasta ahí, lo que tuviste que hacer, porque hay muchas personas, muchas mujeres que tienen la capacidad de llegar a ser regidora y más, ¿por qué no? Además de trabajar en la municipalidad, a llegar al Congreso. Hay mujeres que se están preparando. Así es. Necesitan solamente que le digan, ven que tú puedes, vamos a trabajar para que llegues, y que nosotros las mujeres obviamente apoyemos a esa mujer, que podamos interesarnos, saber quién es, su preparación, su causa, porque quien hace política es para servir, es para llegar más allá, para a través de la misma política, como lograste tú inicialmente, poder dar un servicio y cubrir una brecha, no importa cuánto sea pequeña, pero servir. En ese proceso de que ya tú estabas conectada con la gente, con la emoción de ver la felicidad, la satisfacción que te da servir, ¿qué pasó después de ahí? Bueno, luego de ahí fui a la universidad. Antes de siquiera hacer política, siempre me gustó el derecho, y fui a la universidad. Y cuando estoy en la universidad y empiezo a desarrollar ya una vida adulta, porque yo entré a la política con simplemente 18 años, y ahí es en donde empiezo a desarrollar ya una vida adulta, universitaria y todo lo demás. Eso es en el 2004. Y yo vengo siendo regidora en el 2018. El trayecto que pasó de esos años fue un trayecto de preparación. Pero no solamente de preparación, de persistencia. Porque entonces yo empecé a investigar todo lo que yo decía, si yo voy a hacer política, yo voy a saber qué es la política. Entonces, no simplemente me dediqué a ser abogada, me dediqué a que todos los cursos, talleres que el partido daba, yo iba. Empecé a capacitarme y empecé entonces a ayudar a otros. O sea, mi primer trabajo en política fue, sin embargo, tras bambalina. Yo ayudaba a otros candidatos. Yo le hacía estrategia a otros candidatos y organizaba cosas para los demás candidatos. Tanto los eventos que hacían, como los lugares que iban, etcétera, etcétera, que me permitió aprender. La formación, la vocación. La vocación, o sea, todo fue una combinación, o sea, para que llegara al punto de entonces llegar a la regiduría, ¿verdad? Entonces, la regiduría se da entonces en acuerdo. En esos momentos nosotros estábamos trabajando, en ese momento me ponen no simplemente como la candidata principal, luego de que ese era el acuerdo, de que se iba a ser la candidata principal, yo termino siendo suplente para la persona salir. Que en ese momento yo pude decir no, porque me tocaba a mí la candidatura. Porque voy a ir como suplente, si yo soy la que he hecho el trabajo, si eso es lo que me toca. Pero no lo vi así. Lo vi simplemente
esto es un eslabón más. Y ayudando, te ayudas, creces. Exacto. Y lo vi como un eslabón más. Entonces ahí hacemos un acuerdo y yo entro entonces al ayuntamiento en todo lo que es también a hacer equipo, a conocer cómo trabaja la municipalidad, a hacer las cosas sociales por el pueblo y esa parte. Mucho antes de ese tiempo, en el 2011, yo fundo la fundación. Tengo una fundación que se llama Angelitos Iluminando el Mundo, que va específicamente a los niños. Estamos trabajando desde el 2011 con la fundación. La fundación nosotros las enfocamos en las iglesias de los sectores porque va combinada en el ayudar, pero también en llevar un mensaje a esos niños de un Dios que yo creo es verdadero y es real. Ahí entonces entra mi fe. Ya yo estoy cuando entro al ayuntamiento, ya soy cristiana. Eso me complicó un poco las cosas. La fe, caramba, es interesante. ¿Por qué? La política y la iglesia, a pesar de que somos todos individuos y la iglesia es la entera nación, el pueblo de Dios, pero los cristianos son muy pocos los que participan en política. ¿Cómo logra concertar la política con la iglesia? Bueno, mira, en mi caso no fue tan complicado. Es más complicado cuando tú estás en la iglesia siempre y luego quieres ser política. Ahí se pone un poquito más de traba porque hay muchos tabúes. ¿Y de dónde vienen esos tabúes? De la falta de lectura. Porque cuando leemos la palabra, que es nuestro manual de instrucciones, vemos cuántas personas había en la política. ¿Qué hacía Daniel? ¿Qué hacía José? Todos estaban en estamentos políticos. Y así fue que llegaron a cumplir el propósito de Dios en ese momento. Pero muchas veces se sataniza todo lo que es la política y lo que conlleva, porque no te voy a disfrazar aquí de que no hay muchas cosas difíciles en ella y que no se embrujan muchas cosas. Pero la pregunta es la siguiente. Si tú, que tienes una fe en cómo deben hacerse las cosas, si crees en que con Dios en el corazón las cosas son mejores, no la hace. Si tú crees que con fe y creyendo en Dios las cosas se hacen mejor porque tú tienes a Él en tu corazón para la rectitud y tú no accionas, ¿qué tú estás dejando? Se lo estás dejando a los otros, al que no lo tienen y al que dice, esto no se hace así porque no tiene un temor de Dios. El temor a Dios te libra de muchísimas cosas y es lo que te lleva a amar al otro. Si tú no conoces a Dios, es difícil que tú ames a otro. Continuamos con la conversación de nuestra invitada especial, una mujer empoderada que es de verdad un ejemplo a seguir por esa gran determinación y esa vocación de servicio. Danicelis Guerrero, quien es política, abogada, mujer de fe cristiana, una servidora social. Danicelis, háblame de este fenómeno que está afectando a la República Dominicana como madre, como mujer política, como mujer cristiana de fe y como ente de esa sociedad. Porque está sucediendo algo que tenemos el partido más grande de la historia, que es de la abstención, la desafección política, ese desinterés, ese no participar, no me importa, yo no tengo que ver, yo no soy político, a mí no me interesa, como si fueran de otro planeta. ¿Cómo enfrentas esa realidad, tú que estás entre la iglesia y la política? Mira, vamos a dividirlo así mismo en tres partes para poder explicártelo con un poquito de más fluidez. Primero tenemos la primera parte, como estamos hablando, las mujeres. Las mujeres que aunque tú no lo creas, en pleno 2026 todavía entienden que la política es cosas de hombre. Aunque tú no lo creas, hay muchas mujeres que todavía entienden esa parte. Y eso lo vemos en las votaciones, que por una parte muchas salen a votar, pero no participan, que es lo mismo que estamos hablando. Y son, sin embargo, las más afectadas como amas de casa y en un momento determinado también como las mayores proveedoras de la casa, que es una realidad que tristemente afectamos. Entonces, es lo que estamos diciendo. No, porque todos son malos, o yo no quiero votar, o eso es perder mi tiempo, porque ¿qué yo voy a cambiar con mi voto? Si yo soy una. Entonces, eso se ha multiplicado tanto que estamos donde estamos. Y eso pasa mucho con la mujer, que al no valorizar lo que es, eso lo transmite a la política también, que tú no lo creas. En como que no es importante que yo vote, no es importante que yo esté, no es importante que yo sea parte, porque las cosas como quiera se van a dar.
tenemos el otro factor, la juventud, que es una gran cantidad de votantes. Sin embargo, vemos que no vota ni participa en la política. Como tú acabas de decir, como si simplemente a mí no me afectara. Claro que te afecta en todo. Te afecta en la canasta familiar, te afecta en tus consumos por internet, te afecta en tu vida, te afecta en tu entorno. Y como juventud, como dice la palabra, no tomes en vano tu juventud para saber cosas que tú sí puedes hacer y cambios que tú puedes hacer, no solamente con tu voto, también con tu participación. Y yo creo que más que campañas políticas, debemos empezar a hacer una campaña de concientización de eso. Porque a veces, ¿qué pasa? Simplemente nos enfocamos en promover a un candidato. O promover, yo quiero que tú hagas esto. Y no promover el voto. En que, mira, no importa que tú no votes por quien yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo palpable. Yo te puedo decir, yo particularmente, como miembro del BIS que soy, pues puedo decir ahora mismo, mira, yo voy a trabajar este proceso electoral para Leonel Fernández. Entonces, muchas veces me enfoco en querer promover simplemente el voto de Leonel Fernández, que no te digo a ti, no, espérate, este es mi candidato, mis creencias, en la que yo pienso que puede hacer un buen trabajo, pero independientemente de que no sea la creencia él, de lo que tú entiendes, no dejes de votar por eso. Y eso pasa mucho con la juventud. No me gusta. No quiero hacer esto. No me hable de eso. No me hable de eso. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Son todos iguales. ¿Qué yo voy a hacer con eso? Sí. Ese no va a hacer nada. Es lo mismo todo. Pero justamente por eso es lo mismo todo, porque tú no participas. Y con la iglesia tenemos que tocar el mismo tema que hablábamos anterior. Hay mucha religiosidad de no querer mezclar la iglesia con la política. Y sin embargo, aún tú como cristiano decidas no participar en la política, eso no quita el deber que tú tienes a votar. Porque muchas veces lo llevamos al extremo. Ni participo, porque no soy parte, no quiero ser dirigente, no quiero ser candidato, no quiero ser esto. Ok, pero tienes un deber, que es el votar. Y le puedes pedir dirección a Dios de por quién votar. No simplemente excusarte en que tú no quieres hacer esto o no quieres hacer aquello. Es una total y absoluta realidad. Gracias, Daniseri, por compartir con nosotros tus vivencias, tus proyectos. Que Dios te siga bendiciendo, guiando. Mujer de fe, gran luchadora, un ejemplo a seguir. Para mí es un honor poder compartir tus vivencias, tus experiencias y tus proyectos. Así que esta es tu casa. Mujeres en Política es un espacio abierto a ti y a todas aquellas mujeres que tienen una historia que contar y que deben ser referimiento para otros y de estímulo. Así que muchísimas gracias, Daniseri. Muchísimas gracias a ti. De verdad que ha sido un honor. El hecho de que tú estés sentada en aquella silla también es un gran honor para nosotros como mujeres, porque estás haciendo lo que en tus posibilidades, buscando un ente de cambio. Y de verdad que te felicito. Al igual siento mucho orgullo de tener una mujer del otro lado entrevistando con una capacidad, pero no solamente entrevistando y con una capacidad, con una preocupación genuina de que nosotras como mujeres nos apoyemos y podamos impulsar a otras a hacer lo mismo. Una última pregunta. Tu candidato, porque desde la primera vez trabajaste, que fue el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué Leonel Fernández? Realmente, Leonel Fernández al principio, simplemente, porque no puedo decirte una cosa, fue por el hecho de que era el candidato que estaba en mi partido y que estaban apoyando. Porque no te puedo decir lo contrario. O sea, yo entré al BIS, ese era el candidato que estaba apoyando el BIS y listo. Ahora, en el desarrollo de lo demás que ha pasado, nosotros, yo he podido, no te voy a decir que he podido compartir mucho personalmente con él, pero he podido compartir, lo he conocido no solamente como político, sino como ser humano, siempre preocupado con sus defectos, como todo el mundo, porque lo que pasa es que muchas veces queremos enfocar nada más en los defectos de las personas, pero no en las cualidades. Y para mí es un candidato con extremada capacitación y también cualidades humanas, no solamente política, para nuestra nación. Para dirigir la nación. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando para que las cosas sucedan, para lograr una verdadera transformación en la República Dominicana, porque lo necesitamos. Así que no te muevas, quédate ahí porque tenemos mucho más de Mujeres en Política.